Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Habla el de la cámara acá. Le habla el profesor Jimmy. Vamos a hablar acerca de los ángulos. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Los ángulos es muy sencillo. Si tú tienes un libro y lo abres, al abrirlo, la abertura entre las hojas es un ángulo. Si tú tienes de pronto dos rectas y estas tú las abres, estas dos rectas las abres, esa abertura que se forma entre una recta y otra es un ángulo. Hay unos elementos, hay un elemento, son los lados, hay dos lados en los ángulos, hay dos líneas, pues hay dos lados y también hay un vértice. El vértice es la esquinita donde se forma la esquina donde se mueve el ángulo. Esa esquinita se llama vértice. Los ángulos nosotros los nombramos o tiene su símbolo. Nosotros en vez de escribir ángulos, entonces tenemos este símbolo. Este es el símbolo del ángulo. Y para mencionar el ángulo, nosotros decimos el ángulo A o ángulo B, ángulo C, dependiendo la letra que nosotros coloquemos en el vértice. ¿Ya? Dependiendo de esa letra, por lo general es mayúscula. También nosotros decimos el ángulo número 1, que es el ángulo que estoy señalando. Y también podemos utilizar las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, sigma. Depende, yo puedo utilizar cualquiera para mencionar los ángulos. Entonces ya tenemos los elementos, tenemos que es un ángulo y también le he comentado acerca de cómo nosotros mencionamos a los ángulos o los nombramos. Pero esa abertura guarda una distancia. Nosotros los ángulos no los medimos con metros. Los metros, la cinta métrica la utilizamos para medir distancias. Así como nosotros medimos de pronto en sistemas gigabyte, kilobyte, o de pronto también para medir peso utilizamos gramos, kilos. También para los ángulos tienen un sistema de medida y estos son los grados. Los grados van de 0 a 360. Es todo lo que mide una circunferencia. Una circunferencia mide 360 grados. Entonces, el ángulo puede ser de 90, de 30, de 50, 270, de 300, 360, 355, 350, 270, cualquiera de esos números que están dentro de los 360. La pregunta es, ¿puede haber un ángulo mayor que 360? Pues sí, pero, por ejemplo, vamos a suponer que el ángulo es 360, es un ángulo de una sola vuelta, de una vuelta. Y si yo digo que el ángulo es de 370, es porque dio una vuelta y 10 grados más. Si es de 380, dio una vuelta y dio 6, 7, 20 grados más. Entonces, si el ángulo es de 600, entonces porque dio una vuelta y ya cuando iba a dar la otra, quedó quedó más o menos así, como se lo voy a mostrar aquí en esta imagen. Así quedó el ángulo de 600, o sea, dio una vuelta y iba a dar la otra vuelta, pero no la dio completa. Es como decir, dio una vuelta y casi 3/4, entre los 3/4 del ángulo. Bien, en fin, eso es para mencionarlo. Y nosotros utilizamos un transportador para poder empezar a medir estos ángulos. Si usted nota, los transportadores tienen 360 grados. Algunos transportadores vienen por la mitad como una media luna y tienen 180 grados. ¿Me sirve? Sí, me sirve. Me sirve perfectamente. Bien, pero los ángulos también tienen su clasificación. Pues hay ángulos de 0 grados, de 300, de 270, de 90 y estos los agrupamos. Por ejemplo, si el ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto, se llama ángulo recto, mide 90 grados. Solamente existe un ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Pero hay un ángulo que se llama ángulo agudo. El ángulo agudo son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 30, el 40, el 50, el 80, el 89.9. Es decir, todo el que va de 0 hasta 90, ese lapso menor que 90, pero mayor que 0, se llaman ángulo agudo. Pero si el ángulo va de 0 a mayor de 90 y menor que 180, se llama ángulo obtuso.
Hay ángulos, por ejemplo, que se llaman ángulo llano. Ese ángulo llano es el que mide 180 grados. Tenemos el ángulo de 360, que es el que da toda una vuelta. Y hay ángulo que se llama ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180. Y el ángulo convexo es menos de 180. Es decir, que el ángulo recto es un ángulo convexo, porque mide menos de 180. El ángulo agudo es un ángulo convexo, porque mide menos de 180. El ángulo obtuso es el ángulo convexo también, porque mide menos de 180. Tenemos un ángulo que se llama ángulo complementario. Es si usted toma un ángulo y le suma otro ángulo y esta suma le da 90 grados, se llama ángulo complementario. Es decir, si yo tengo un ángulo de 50 grados y un ángulo de 40, ambos me suman 90. Entonces es un ángulo complementario. Pero si yo tengo dos ángulos y estos suman 180, por ejemplo, tengo un ángulo de 100 y el otro es un ángulo de 80, estos dos, la suma me da 180 grados, es decir, que me da un ángulo llano. Ángulo llano, la suma de dos ángulos que me dé 180, se llaman ángulos suplementarios. Bien, hay otros ángulos, eso los vamos a ver en otro video, son ángulos opuestos por el vértice y ángulos consecutivos. En la naturaleza nosotros vemos todo esto, las aberturas, como le dije, cuando usted abre un libro se forma un ángulo, cuando construyen un edificio, un ángulo recto, si el edificio es recto. Hay edificios que son un poquito torcidos, inclinados, como la torre inclinada de Pisa. ¿Qué tipo de ángulo es la torre inclinada de Pisa? Colócamela en los comentarios, a ver qué tipo de ángulo es. Bien, eso era lo que queríamos hablar de los ángulos y después íbamos a hacer ejercicios en otro video. Entonces espero que le haya servido un poco y pues nos vemos en otro video. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Te habla su profesor Jimmy Cardosa y nos vemos en otro video. Chao.